La clase pasada estuvimos viendo por ahí toda la parte del desarrollo de instrumentos de recolección de datos cuantitativos, ¿sí? Y el tema final fue pues el análisis de datos. Vamos a ver el día de hoy el desarrollo de instrumentos de recolección de datos, pero con un enfoque cualitativo. Les voy a pedir, como siempre en todas las clases, que vayan tomando notas, ¿sí? En su libreta, de los elementos más importantes que vean durante la presentación y también que vayan tratando de participar lo más que se pueda durante esta sesión. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque cualitativo únicamente en el desarrollo de instrumentos de recolección de datos y cuál es la diferencia que tiene con el enfoque cuantitativo. Primeramente vamos a identificar cuáles son los elementos más importantes del enfoque cualitativo. Nos dice que este tiene una finalidad que es recolectar datos o información, ¿sí? Pero que a diferencia del enfoque cuantitativo, este no mide una sola variable o se enfoca en diferentes variables, ni tampoco las interpreta con resultados estadísticos, ¿sí? Nos dice que esta va a tener el objetivo de obtener una serie de datos, de percepciones, emociones o formas de expresión. ¿Para qué? Pues para analizarlos, comprenderlos y responder a las preguntas de investigación que generamos al inicio de todo el estudio y sobre todo generar conocimiento. ¿Sí? Es decir, que no me sirve o no me funciona tener una serie de datos o una serie de información que yo recopile si esta no me está generando un conocimiento, ¿sí? En base a lo que yo quiero estudiar. Ahora me dice, ¿dónde ocurre la recolección de datos cualitativos? ¿En dónde podemos empezar a buscar toda esta serie de información o de datos? Pues me dice que podemos utilizar o buscar en dos, ya sea ambientes naturales o ambientes cotidianos. Es decir, en los lugares o en los entornos en donde se desarrolla nuestro individuo, nuestro grupo de individuos, objeto de estudio, ¿sí? Puede ser, como les comento, un grupo de personas, una sola clasificación de personas o un lugar, ¿sí? Y para nosotros entender cuál es el entorno en donde yo debo de recolectar estos datos, puedo hacerme las siguientes preguntas a mí mismo, no a mis sujetos de estudio. Si a mí como investigador me conviene hacerme las preguntas de ¿en qué creen? ¿Cómo piensan? ¿Qué sienten? Y cómo interactúan mis sujetos de estudio. ¿Sí? En base a esta reflexión que me generen estas preguntas, yo puedo empezar a buscar el ambiente en donde se desarrollan dichos sujetos de investigación. Ahora, en el enfoque cualitativo vamos a tener un papel fundamental del investigador, ¿sí? Que es una de las características principales de este enfoque. El investigador como tal es la persona que está desarrollando el estudio, ¿ok? A través de métodos o técnicas, este investigador recoge datos o información, ¿sí? Y le va a servir para hacer un análisis propio, observar, interpretar toda esta información y serie de datos, ¿sí? Y también para que éste adquiera una comprensión profunda del fenómeno, es decir, para que lo pueda entender. ¿Ok? Entonces, el investigador aquí tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Pues porque precisamente es la persona que hace todo este análisis, que hace toda esta observación, que hace toda esta interpretación. Por tanto,
¿sí? Los resultados pues van a depender de la percepción de este investigador. Por eso es tan importante el papel que juega dentro del enfoque cualitativo. Nos dice que el investigador debe de establecer formas para describir o descubrir múltiples visiones de los participantes. ¿Sí? A diferencia de los enfoques que estuvimos viendo, los instrumentos cuantitativos, ¿sí? Como el que vimos unidimensional o el que vimos sobre diferentes dimensiones, aquí la complejidad del enfoque cualitativo es que este investigador debe descubrir la manera de que sus instrumentos puedan atender a las múltiples visiones de los participantes. ¿Sí? Es decir, que no tenemos un instrumento estandarizado como lo teníamos en el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque esos instrumentos que genera el investigador van a depender de los papeles que adopten según las personalidades de los sujetos de estudio o la interacción que se tenga con ellos. ¿Sí? Aun cuando el investigador debe de tener cierta interacción y una relación de confianza con los sujetos de estudio, nos dice que éste no debe de influenciar a los participantes. ¿Sí? Es decir, que en su recolección de datos, para obtener la información que desea, debe de tener un balance o un equilibrio entre esta relación que tiene con los sujetos de estudio de confianza, para que ellos puedan darle toda esta información. A su vez, debe de tener cierto margen para que éste no tenga cierta influencia en las respuestas de los participantes. Por tal motivo, nos dan una serie de recomendaciones para que ustedes como investigadores puedan recolectar esta serie de datos sin tener una influencia en sus participantes. El número 1 me dice, no se debe de inducir a respuestas y comportamientos de los participantes. ¿Sí? Es decir, que yo en las preguntas ya le esté dando cierta respuesta o cierta influencia a la respuesta de mi participante. Por ejemplo, cuando nos dicen, ¿verdad que México no está preparado para tener clases en línea? ¿Sí? Con ese simple hecho de, ¿verdad que? Yo ya estoy influenciando a que mi participante me diga si es verdad o no es verdad. ¿Sí? Diferente a que yo preguntara, ¿cómo es la educación o la nueva modalidad de educación en línea en México? ¿Crees que funciona esta modalidad? ¿Sí? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Sí, aquí yo estoy dando pauta para que mi participante pueda expresar todos sus sentimientos, emociones u opiniones con respecto del tema. Sí, a eso se refiere que yo no debo de inducir a la respuesta. En el número 2 me dice, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos. Sí, en el punto 2 ustedes me pueden decir, claro que si a mí me responden o me dan una respuesta o un dato, pues yo no voy a criticar, pero a veces nuestras expresiones, nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Tiene que ver con esta parte, ¿ok? El participante me está diciendo algo que no concuerda con mi opinión, ¿sí? Y mi lenguaje corporal ya le está diciendo que yo estoy emitiendo un juicio sobre lo que él me está exponiendo, ¿sí? Ya mis expresiones faciales le están diciendo, ¿sí? En caso de que sea una observación directa, una entrevista, ¿sí? Que yo ya no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. ¿Sí? Y esto también tiene una influencia en las respuestas de los participantes. Ahora, en el número 3 me dice,
Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. ¿Ok? Al principio de la presentación yo les decía que el enfoque cualitativo me va a permitir entender emociones, sentimientos y que debe desarrollarse un instrumento, ¿sí? Que me permita analizar las múltiples visiones de mis participantes. Quiere decir entonces que dentro de las recomendaciones está que yo utilice diferentes métodos, ¿sí? Para obtener diferentes respuestas y también que me enfoque en diferentes personas, ¿ok? Porque si me enfoco en un cierto grupo con características similares, pues posiblemente, ¿qué es lo que suceda? Que obtenga los datos de manera similar también, ¿sí? O ciertas respuestas muy similares que no me ayuden a esa diversidad en mi estudio. El número 5 me dice, rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios con el investigador. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente en el enfoque cualitativo, como tenemos más relación con los participantes, esto ha sucedido cuando nosotros queremos hacer alguna entrevista, cuando queremos hacer o aplicar alguno de mis instrumentos, pues sucede que no todas las personas están abiertas, ¿sí? A darnos estas respuestas. Y estamos expuestos precisamente a esto, a comportamientos impropios, ¿sí? O a conductas no adecuadas. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros como investigadores, pues no tenemos que estar expuestos a estos comportamientos y que si vemos algo así, pues es mejor alejar, ¿sí? Y buscar a otras personas o a otro grupo de personas que nos puedan apoyar para nuestra recolección de datos. En el número 6 me dice, nunca poner en riesgo la seguridad del personal ni de los participantes. ¿Ok? ¿Cuántos, ahorita que está muy de moda eso de los youtubers, que vemos que salen a la sociedad, a toda la parte de las personas a hacer entrevistas, a hacer preguntas? ¿Cuántos ejemplos no hemos visto de cómo ponen en riesgo su seguridad, verdad? Con tal de obtener cierta información para poder vender esa información o para poder tener seguidores, etcétera, ¿no? Bueno, esto sucede igual en la investigación cualitativa, ¿sí? No debemos de poner en riesgo nuestra persona para obtener estos datos y tampoco la seguridad de los participantes. Es decir, de alguna manera nosotros obligarlos a decir algo que los pueda meter en algún problema en su trabajo o en la sociedad, ¿sí? Porque podemos nosotros también incitar a este tipo de situaciones y más ahorita con el mundo como está en tema de violencia y de delincuencia. ¿Ok? Entonces hay que ser bastante prudentes en lo que nosotros estamos preguntando, consultando, ¿sí? O de qué manera yo puedo obtener la información sin poner en riesgo la seguridad de las personas y mi propia integridad. Y el número 7 nos dice que el investigador debe lidiar con sus emociones. No hay que negarlas ni reprimirlas, ¿sí? Porque como mi enfoque cualitativo depende de mi percepción, pues obviamente todo lo que yo estoy sintiendo, pues forma parte también de la investigación, ¿no? De la interpretación de datos, ¿sí? Pero sí debe de evitar que influyan en nuestros resultados, ¿ok? Por eso nos dice que debemos de tener dos. La información de mis participantes en un lado y mis notas personales, todos estos emociones y sentimientos que me generó, todos esos datos en otro lado, ¿sí? Trabajando como notas personales. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Ok. Vamos a ver el primer instrumento de recolección de datos cualitativos
que va a ser la observación, ¿sí? A simple vista nosotros pensamos, bueno, la observación pues es muy sencilla, vemos y ya está, ¿no? A ver qué vemos y anotamos. Pero la definición de observación nos dice otra cosa. Nos dice que esta no es una mera contemplación, es decir, no es sentarse a ver el mundo, tomar notitas de que estoy observando y yo ya observé, ¿sí? Y esa va a ser mi investigación, lo que yo vi cuando me senté a contemplar. Nos dice que la observación implica mucho más que eso, como adentrarnos en una situación social, es decir, mantener un papel activo, ¿ok? Y a papel activo no me refiero a que ustedes estén platicando, que estén socializando o alguna situación de estas. Me refiero a que como papel activo, ustedes deben de estar reflexionando, analizando lo que están viendo, lo que están observando, ¿sí? Les debe de estar generando un conocimiento o una emoción, ¿ok? Por eso precisamente yo les pido en cada clase que ustedes tomen notas en su libreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar sentado viendo la computadora, escuchando hablar y hablar y hablar al maestro, a realmente estar prestando atención a los detalles, ¿sí? A todo esto que nosotros les estamos mostrando como herramientas audiovisuales, ¿ok? Y a que ustedes les esté generando un conocimiento todo lo que el profesor les está indicando, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ver y observar? Que cuando estamos viendo nada más, no sé, a lo mejor estamos leyendo, pero no entendemos nada y cuando observamos, estamos analizando y viendo detalles. Ok, muy bien, exactamente. Como nos dice José, ver entonces se limita pues al sentido de la vista, ¿verdad? Observar entonces quiere decir que yo ya estoy analizando aquello que veo. Sí, lo estoy reflexionando. Es lo mismo que sucede en esta técnica de observación. No limitarnos al sentido de la vista, sí, y que cada uno de los elementos nos esté generando a nosotros una propia reflexión. Aquí tengo un ejemplo. Me dice, si estamos en la iglesia, prestar atención a lo que nos dice el olor a pino, incienso y humo, lo mismo cuando suena la campana o se escuchan las plegarias. Es decir, que nosotros podemos estar en la iglesia y ya hacer las cosas mecánicas, ¿sí? Nos hincamos, rezamos, se escucha la campana, ya sabemos lo que debemos de hacer, a realmente trabajar en un estudio de investigación, aplicar la observación y ver el comportamiento de las personas. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan cuando suena la campana? ¿Por qué se prende el incienso? ¿Sí? ¿Qué significado tiene esto en el entorno de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué personas asisten a la iglesia? ¿Cuáles son sus actitudes dentro de la misa? ¿Sí? Esto sería una observación, un análisis detallado de lo que está sucediendo en este entorno. Ahora, ¿cuál es el propósito de la observación? Vamos a tener diferentes propósitos, entre los más importantes. El número 1 me dice explorar y describir ambientes comunes, subculturas, aspectos de la vida social, analizando sus significados y los actores que lo generan. Para nosotros explorar un ambiente, debemos de tener en cuenta, ¿sí?, diferentes aspectos o elementos dentro de ese entorno que nos indique o que nos dé la pauta para describir cuál es ese ambiente en el que yo me estoy desarrollando, ¿sí? Hay ciertos elementos que me indican. Yo aquí les presento 3 imágenes, A, B y C, ¿ok? Eva, aquí en la imagen A, de acuerdo a los elementos que usted identifica,
¿qué tipo de ambiente o en qué tipo de ambiente cree que se desarrollan estos sujetos de investigación? En un ambiente universitario. ¿Ok? Universitario. ¿Qué elementos le dicen a usted, Eva, que este es un ambiente universitario? No sé, como a diferencia, por ejemplo, de la B, aquí pues podemos ver que están con tecnología, cosa que no podrían utilizar unos niños pequeños, así como las computadoras o así. Aparte, no sé, como que se ven más intelectuales. Ok, ¿por qué se ven intelectuales, Eva? Porque, ¿Qué ve en la foto que lo que diga es que es por esto que son intelectuales? porque están como analizando lo que traen, como la computadora o las notas que tienen ahí. Bien, entonces, vamos a suponer aquí que Eva es la investigadora. Desde su percepción, ella está viendo la edad de los sujetos de estudio, por eso me dice que son universitarios, ¿sí? Me está viendo a lo mejor sus expresiones o su lenguaje corporal que le dice que están analizando. ¿Ok? Vamos a ver qué piensa César de la imagen B. En la imagen B, César, ¿cuál es el ambiente en el que se desarrolla? Se desarrolla en un preescolar o kinder. ¿Ok? ¿Qué elementos se identifica para decirme que es un preescolar o un kinder? Para empezar, se identifica que pues hay niños ya de, digamos, unos 5 años, 6 años. También se puede ver que hay juegos, papeles para colorear, colores, y principalmente un maestro y el pizarrón. ¿Ok? Entonces, elementos físicos del entorno, me está diciendo César, pizarrones, juegos, mesas, que generalmente encontramos en un kinder. Si yo le pregunto, César, este ambiente o cómo sería el ambiente de la imagen B, ¿qué me diría? Pues sería un ambiente más de aprendizaje, ¿no? Exactamente. Muy bien, César, un ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Ok. Ujú. Y Jesús, en la imagen C, ¿sí? ¿En qué ambiente se desarrolla? ¿Qué elementos le indican a usted que tiene este ambiente? No lo escuchamos. Religioso, Religioso, ok. ¿Por qué, Jesús? porque está en un templo. Ok, entonces Jesús identifica un elemento físico que es un templo y por eso me dice que es un ambiente religioso. Ok, todos estos elementos ahorita lo vamos a ver en las características del enfoque cualitativo. Sin embargo, yo estas imágenes les voy a decir cómo fue mi percepción. Yo puse la imagen A como un ambiente tecnológico, la imagen B como un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Y la imagen C como un ambiente religioso. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo que la observación, y como lo dijimos en un inicio, depende de lo que el investigador dice y cómo lo interpreta. ¿Ok? Y estamos viendo las diferentes percepciones con cada uno de sus compañeros. Ahora, ¿cuál es el propósito de la observación número 2? Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias, circunstancias o eventos que suceden al paso del tiempo y patrones que lo desarrollan. ¿Sí? A este propósito 2 yo le denomino como patrones de comportamiento. En un grupo o en una comunidad existen patrones de comportamiento que nos permiten a nosotros determinar cuál es la vinculación que tienen o la relación que tienen entre los individuos que la conforman, ¿sí? Yo les puse aquí una imagen. Yo puedo decir aquí que en esta imagen, a lo mejor la vinculación que tienen entre estas personas es que todos son estudiantes, ¿no? O que todos son atletas.
¿Por qué? Porque tienen un mismo comportamiento, tienden a lo mejor desarrollarse en juegos deportivos o en actividades deportivas, por eso yo los llamo atletas. ¿Sí? Tiene mucho que ver con la relación que tenemos en cómo nos estamos comportando cuando estamos en grupo. ¿Sí? Yo aquí le pregunto a Pau, ¿qué patrones de comportamiento los distinguen a ustedes como estudiantes de arquitectura? Si yo fuera un maestro que no conozco cuál es la carrera que ustedes están estudiando y voy a observarlos en su entorno, en un salón de clases, ¿qué patrones de comportamiento me podrían indicar a mí que son estudiantes de arquitectura? Pues, por ejemplo, si nosotros estamos en los respiradores dibujando, si tenemos la regla T, las escuadras, depende del papel, o si, por ejemplo, el maestro está observando que estamos haciendo un plano, pues ahí es cuando identifica que somos estudiantes de arquitectura. Ok, exactamente. Entonces, nos dice Pau que la vinculación que tienen entre ustedes, sí, como grupo, el patrón de comportamiento es el dibujo, ¿verdad? Además de muchas otras cosas, creatividad, tecnología, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que los identifica a ustedes como estudiantes de arquitectura? Pues precisamente el dibujo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me va a marcar como pauta para saber cuáles son estos patrones de comportamiento de cierto grupo. ¿Sí? Y eso es lo que les indica a ustedes al momento de observar, ¿sí?, a un conjunto. ¿Hasta aquí me expliqué? Bien. El número 3 nos dice identificar problemas sociales. ¿Sí? Nosotros podemos identificar problemas sociales de acuerdo a los elementos, como ustedes ya me estuvieron mencionando, ¿sí?, del entorno en que se desarrolla mis sujetos de estudio. José, en la imagen A, ¿sí?, ¿qué problema social identifica y qué elementos lo asocia con ellos? Pues que son unos niños que son pobres y que están trabajando en la limpieza de automóviles. Ok, ¿qué le indica a usted que los niños son pobres? Porque tienen pues su ropa rota, que están trabajando y que son de menores de edad, entonces significa que necesitan hacer ese trabajo. Ok, exactamente. Entonces, los elementos que a José le indican que este es un problema social de pobreza es, pues, a lo mejor la vestimenta, ¿sí? La expresión de los niños, ¿sí? Y el comportamiento, que es lo que decíamos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Recuerdan las preguntas del inicio? ¿Sí? ¿Cómo identificar un ambiente? Yo les ponía, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, justamente eso es lo que acaba de hacer José. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Sí? ¿Con qué características para que él pueda identificar el problema social? Eduardo, en la imagen B, ¿qué problema social y qué elementos identifican que lo asocian? Yo diría que es una niña que sufre de bullying. Porque los demás niños pues están, creo, jugando atrás. Y pues la niña está triste y está sola mirando hacia afuera. Ok, entonces, me dice Eduardo, está triste, ¿sí? Su expresión, ¿verdad? Yo les decía al inicio, sus expresiones, su lenguaje corporal, ¿ok? Y aunque la imagen me aparece como la niña, como actor principal, detrás de la imagen hay otros factores, ¿sí? Otros elementos como niños jugando, ¿sí? A lo mejor yo puedo ver unas escaleras y decir que es una escuela, que es un edificio, etcétera. Para poder identificar qué problema social, ¿sí?, aparece dentro de este entorno que yo estoy estudiando. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Ok, vamos a ver un pequeño video, espero que se alcance a escuchar, ¿sí?
Y ustedes me van a decir del siguiente ejemplo, ¿sí? ¿Qué elementos identifican de la técnica de observación? ¿Sí? De todo lo que estuvimos hablando ahorita, lo van anotando en su libreta. ¿Qué elementos identifican dentro del video? Me dicen si se alcanza a escuchar. Mike, ¿me prestas tu teléfono? No tengo cobertura. ¿Se escucha? ¿O no? Muy bajo volumen. Ok. ¿Y qué le pasa al fijo? Prefiero mandar un mensaje. Perdona, está en mi fijo. Venga, úsalo. ¿No?
Ok, hasta aquí. ¿Alguien me puede decir qué elementos identificaron en el video? ¿Sí? Sobre la observación. ¿Sí? ¿Ninguno identificó ningún elemento? Es que, bueno, en mi caso no se escuchaba. ¿No se escuchaba nada, José? No. Tampoco yo escuchaba. Yo tampoco oí nada. Yo tampoco escuché nada. Ok, bueno. Como tal el video nos aparece el personaje, ¿sí? El detective, que en base a los rasgos de la personalidad de los sujetos que aparecen ahí, en general el militar, ¿sí? Le empieza a dar datos detallados sobre su personalidad, ¿sí? Quién es, dónde trabaja, ¿sí? Qué actitudes tiene, ¿sí? Por ejemplo, por ahí le dice que él es alcohólico, ¿sí? Y él le pregunta que cómo sabe que es alcohólico. Entonces él le dice, bueno, es que tu teléfono tiene en la parte del cargador marcas, ¿sí? Y esas marcas, pues a mí me dicen que te tiembla la mano al conectar el teléfono y esas marcas no se ven en una persona sobria, ¿sí? Fue así como lo supe porque observé tu teléfono. Sí, también le dice que él es militar, tal y tal y tal de los rasgos, ¿no? Entonces le comenta, bueno, ¿cómo sabes que soy militar? Bueno, pues por tu porte, por tu corte de cabello, ¿ok? Porque observé que tienes un estrés postraumático de la guerra, ¿ok? Y le empieza a dar una serie de datos, ¿sí? Que el personaje no sabe cómo es que ese detective los pudo identificar. Entonces al final del video lo que pasa es que él le explica qué observó en él y cómo interpretó esos pequeños elementos de observación para que pudiera determinar quién es esta persona. Sí, de igual manera les comparto el video en la plataforma, ¿ok? Para que lo puedan revisar y checar cuáles son los aspectos de la observación que estuvimos viendo en clase. Mike, ¿me prestas tu? Bien. Esto dice entonces que cuando aplicamos la técnica de observación, posiblemente nos demos cuenta que hay muchas cosas que podemos observar a nuestro entorno, ¿verdad? Y no podemos enfocarnos en un solo elemento. De tantas cosas que hay que observar y que nos generan a lo mejor algún conocimiento, sí, aquí nos dice que podemos enfocar nuestra atención en 4 elementos, que son los que vamos a ver ahorita. El primero son los elementos físicos, ¿ok? Que como en el video les decía yo, pueden ser marcas en el teléfono, en la ropa, puede ser el entorno en el que se está desarrollando toda esta observación. Entonces, los elementos físicos, pues son todo aquel ambiente físico o elementos como tal tangibles dentro de el desarrollo en el que está o en el que se encuentra mi sujeto de estudio o mi grupo de estudio, ¿sí? Pueden ser señales, ¿sí? Sitios centrales, a lo mejor el tamaño del lugar, la distribución de las personas o de los grupos, ¿sí? Que a mí me digan cuál es el entorno en que se desarrollan estas personas. ¿No? Aquí tenemos una imagen de igual manera, ¿sí? Y aquí podemos identificar que está la bandera de México, ¿ok? Entonces, si está la bandera de México como ambiente físico o como señal, a mí me indica que estamos, o que es una imagen de México, ¿verdad? Dentro del país de México. También tenemos la catedral, tenemos por aquí algunas bancas, algunas sillas. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir esta imagen de qué lugar es?
Del Zócalo, ¿no? Un restaurante. Ok, del Zócalo y de un restaurante, ¿sí? Ambos son correctos. La Ciudad de México, ¿sí? Y como nos dice su compañero, de acuerdo a estos elementos físicos, sillas, mesas, comida, pues a mí me dice que es un restaurante. ¿Ok? ¿Qué me dice entonces la observación? Que para darnos cuenta de lo que nos rodea debemos de enfocarnos en, primero, el ambiente físico. ¿Sí? Señales, distribución de personas o de objetos que me indiquen en qué lugar se desarrolla mi estudio. También tenemos, ¿sí?, a observar los ambientes sociales y humanos. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se organizan los grupos? ¿Sí? ¿Qué patrones o conductas repetitivas podemos observar dentro de este grupo social? ¿Ok? ¿Con qué propósito están actuando? Sí, qué elementos verbales y no verbales, que en este caso los no verbales son, como les comentaba, el lenguaje corporal, los gestos, las expresiones, podemos observar dentro de este ambiente. ¿Sí? ¿Y cuál es la interacción entre las personas? Aquí vemos las imágenes que representan lo que podemos observar en un ambiente social. Las ocupaciones, el género, ¿sí?, que me indica a mí cómo se distribuyen estos grupos o qué relación están teniendo entre ellos. E incluso la tercera imagen es el tipo de vestimenta. ¿Sí? Que en ocasiones el tipo de vestimenta también nos genera una pauta para determinar cuál es el ambiente social en el que se está desarrollando mi estudio. ¿Sí? Dentro del instituto, ahorita que ya regresaron ustedes a clases presenciales, de acuerdo a los grupos o a la organización de los grupos de personas, ¿sí?, ¿qué ambientes podemos identificar? ¿Alguien me quiere decir un ambiente que pueda identificarse dentro de la escuela de acuerdo a la organización de sus grupos? El ambiente como de los maestros, como en la imagen que está ahí. ¿Ok? ¿Qué elementos nos pueden indicar que es un ambiente de maestros? Su edad, o sea, y su vestimenta. ¿Ok? ¿Cómo estamos vestidos generalmente los maestros, Eva? Formal. Formales, ok. Estamos vestidos formales, más o menos ¿entre qué edades? No sé, puede variar, ¿no? Como de 25 para arriba. 12, de 25 hacia arriba. Es decir, que si vemos a una persona de 20 años, nosotros no lo vamos a categorizar dentro de los maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su edad, ¿sí?, nos indica que todavía es un estudiante. ¿Ok? Esos pequeños entonces elementos que nos dice Eva nos pueden ayudar para nosotros determinar cuál es el ambiente social y humano en el que se desarrollan mis sujetos de estudio. También tenemos, sí, como elemento las actividades. Estas actividades pueden ser individuales o colectivas y me pueden marcar a mí la pauta para saber, sí, cuál es el entorno en que se desarrolla mi estudio. Yo puedo hacerme las siguientes preguntas como investigador. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo, cómo y cuáles son sus propósitos? ¿Sí? El cómo y cuáles son sus propósitos, nosotros los podemos identificar con la actividad que hacen y los instrumentos. Sí, por ejemplo, me decía Eva, es que son estudiantes de universidad porque están utilizando tecnología. Sí, entonces yo veo estos artefactos de tecnología y me está indicando cómo lo hacen. ¿Ok? ¿Qué hacen o a qué se dedican? Que es la imagen 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esta persona? Bueno, está enseñando, está preguntando. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esta otra persona? Bueno, está trabajando en línea. ¿Ok? Entonces las actividades
son uno de los elementos que podemos nosotros enfocar nuestra atención al momento de utilizar la observación como instrumento. ¿Sí? Y también tenemos como tal hechos relevantes. ¿Sí? Al momento de observar, yo me voy a encontrar con esto. ¿Sí? Eventos, historias que se han desarrollado dentro de este lugar, ¿sí? O dentro de este ambiente. ¿Ok? Y que me va a marcar a lo mejor tal cual la pauta para saber por qué las personas actúan de tal manera en base a la historia que tiene este entorno. ¿Sí? ¿Por qué los niños de esta casa están tristes, están deprimidos? No, bueno, es que hubo una traición, hubo una infidelidad, hubo un divorcio. ¿Sí? Y en base a eso, yo puedo identificar las actitudes de mis sujetos de estudio. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que todas estas listas que estuvimos viendo de todos estos elementos se aplican para todos los estudios, pero en base a lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Es decir, que para el estudio de Eva, los aspectos físicos o el entorno físico va a ser una cosa diferente a lo que observa Pau. ¿Por qué? Porque su estudio es diferente. ¿Sí? Sus intereses son diferentes. Incluso el problema de investigación es diferente y totalmente la percepción que tenga Pau y Eva, incluso de una misma cosa o de un mismo elemento, va a ser diferente. ¿Ok? Y ese es el papel fundamental del investigador, que fue con lo que empezamos este tema. ¿Sí? El investigador es la persona que interpreta toda esta información. Por tanto, ¿sí? Esta interpretación pues va a depender de la perspectiva que tenga hacia el estudio. ¿Ok? Y recuerden que todos estos elementos objetivos sí tienen que estar acorde al problema de investigación y a lo que queremos llegar, que son mis metas, que son mis objetivos y el planteamiento de la hipótesis. Sí, bueno, aquí tenía la actividad grupal, pero dicen que no se ven los videos. Entonces vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta del tema? Bien, les explico nada más lo que se va a quedar en la plataforma. Para que no vayan a tener alguna duda. Ok, en lecciones ya está publicada la actividad número 8, AA8. Sí, que es la actividad en la que van a trabajar en la semana. Por ahí hubo muy pocas personas que me enviaron el cuestionario y recuerden que en los lineamientos para calificar este segundo parcial había un instrumento que valía 20%. Ese fue el cuestionario. ¿Sí? Entonces, si no entregaron el cuestionario, pues van a tener que esforzarse bastante en el examen para que no tengan una baja calificación. La actividad que se va a quedar esta semana es, de igual manera, los que no hicieron el cuestionario lo tienen que hacer, porque es la aplicación del cuestionario, ¿sí? Tal cual, así como ustedes me lo enviaron, únicamente trabajando con las modificaciones de los errores que les estuve marcando en su rúbrica, y van a aplicar su cuestionario a sus compañeros de clase. ¿Okay? Recuerden que ustedes son la muestra, ¿sí? Los alumnos de tercer cuatrimestre de arquitectura. ¿Ok? ¿Cómo lo van a aplicar? Puede ser de manera física o puede ser en línea. ¿Sí? La aplicación del cuestionario debe de llevar toda la estructura. Aquí se los estoy marcando. La introducción, la portada, las instrucciones, etc. ¿Ok? Y después, una vez que ustedes ya apliquen su instrumento,
lo que van a hacer es el análisis de datos, que fue el tema que vimos anteriormente, ¿sí? En el análisis de datos, ustedes van a pasar toda la distribución de frecuencias, pregunta 1, pregunta 2, 3 y todas las que tengan. ¿Cuál fue la frecuencia de las respuestas? Van a generar sus tablitas, van a calcular los porcentajes, válido y acumulado, y también van a determinar la media, mediana y moda de acuerdo a los resultados. ¿Sí? Y por supuesto que los van a interpretar. ¿Cuándo va a ser ese trabajo, maestra? Este trabajo es hasta el día martes, al siguiente martes. Tienen toda esta semana, ¿sí? Para enviarlo a la plataforma. ¿Ok? Y aquí recuerden que la interpretación es muy importante, porque ustedes me van a decir qué significan todos esos números y cálculos que obtuvieron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la aplicación de su cuestionario? Vamos a poner gráficas también. Nada más las puras tablitas, Pau, los puros cálculos y la descripción de los cálculos que hicieron. Aquí se determinó la muestra, calculando tal por tal, más tal, etcétera. ¿Sí? Para yo saber cuál fue el procedimiento que hicieron. Y al final del documento, pues su interpretación. Al final les pongo que me van a poner un apartado llamado anexos. En esos anexos me van a poner la evidencia fotográfica de sus cuestionarios aplicados. Ya sea las fotos de sus cuestionarios a mano que respondieron sus compañeros, o entonces las respuestas que obtuvieron de los cuestionarios en línea. ¿Sí? Si los mandaron por correo, si los mandaron por una encuesta de Gmail, como ustedes lo hayan hecho, ahí me va a aparecer en los anexos las evidencias. ¿Alguna pregunta? Bien, y para mañana les encargo, por favor, 2 hojas de máquina blanca para que puedan responder su examen. Si escriben muy grande, pues 3, 4 las que necesiten. Y una calculadora en caso de que las necesiten. ¿Sí? Para hacer los cálculos. Y el día de mañana vamos a hacer el examen en la escuela. Maestra, ¿qué temas van a venir? Ok, los temas que van a venir son toda la parte de desarrollo de instrumentos de recolección de datos cuantitativos, desde el cuestionario. Recuerden que estuvimos viendo la parte del cuestionario, las medidas de tendencia central. Déjenme, les voy diciendo los temas porque los tengo acá. Ok, aquí empezamos con los cuestionarios, ¿sí? Los tipos de preguntas, la estructura de un cuestionario, las escalas para medir actitudes, la escala Likert, las características de la escala Likert, la forma de obtener las puntuaciones en la escala Likert y la fórmula, el escalograma de Goodman, los pasos para elaborar el escalograma, la fórmula, el cálculo de la fórmula, y por último, el análisis de datos, que comprende el
coeficiente de reproductividad, la distribución de frecuencias, y las medidas de tendencia central, sus fórmulas y sus cálculos. Sí, son fórmulas a mano, entonces por eso el primero lo vimos en la libreta y también en Excel, porque obviamente pues los cálculos los van a hacer de manera manual. Vamos a estar haciendo tablas, vamos a estar haciendo cálculos y además viene la teoría. Entonces, si necesitan por ahí alguna regla, alguna escuadra para hacer sus trazos, también la pueden llevar. Muy bien, esos son los temas que vienen en el examen del día de mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, jóvenes. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.